estado leyendo dos visiones de la historia, una que usted conoce por su ramplonería y que no le voy a pedir que se sumerja en ella porque es una podridez. Aquí está esto que habíamos estado comentando, el siglo de caudillos de Enrique Krause. Y aquí está otra parte de la historia que es del gran, así le denominaban, el gran indio de Tixla, guerrero, el gran Ignacio Manuel Altamirano, dos biógrafos, dos intelectuales, pero que pertenecen a tradiciones completamente distintas, por supuesto. Uno intelectual de veras, Ignacio Manuel Altamirano, prosélito además del gran Ignacio Ramírez, el nigromante, y otro, pues un personaje que aunque era prosélito de Octavio Paz, no le aprendió pues ni abrir la llave del fregadero, un sujeto apegado a la visión conservadora, plagiario de Lucas Alamán, no solamente un personaje que no escribe, sino que solamente alquila su nombre, ya no su pluma, porque le insisto, él no escribe, alquila su nombre para firmar diatribas en contra de este sujeto. Estaba yo leyendo acá la biografía que hace Ignacio Manuel Altamirano sobre Miguel Hidalgo. Hay que recordar que Ignacio Manuel Altamirano, mi querido Toño, tenía una cierta preferencia por tres personajes en la historia, tres héroes en la historia. El primero de ellos era Cuauhtémoc, el segundo era Miguel Hidalgo y el tercero José María Morelos y Pavón. A cada uno le dedicó una biografía muy interesante, muy inteligente, muy bien fundamentada, digamos que con datos duros, porque él era historiador también, era escritor, etcétera. Y por otro lado tenemos este andrajo, fíjese nada más, mientras Ignacio Manuel Altamirano le llama al padre Hidalgo el héroe completo, el joven abuelo, y bueno, pues hace una apología muy interesante, es larga, no se la voy a contar todo, la voy a animar a que la lea. Este zoquete, fíjese usted lo que dice, Dolores Hidalgo, arrasó 3 siglos de orden virreinal con la tea de su frenesí libertario. Y él se pregunta por qué eso era lo que él hubiera deseado, este soquete, estamos hablando de Enrique Krause. Dice, ¿qué hubiese ocurrido si en vez de un grito, Hidalgo hubiera convocado a un pacto? Estos son de pactos, encabezado, pues sí, por los criollos, que casi sin excepción anhelaban la independencia. Pero dice más, el mito, fíjese, el grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio a la crueldad, un llamado a la intolerancia, a la irracionalidad de la historia mexicana, la terrible convicción puesta en práctica una y otra vez de que la violencia, solo la violencia redime. Es decir, Enrique Krause, mi querido Toño, le llama criminal, en pocas palabras, al cura Hidalgo y se basa en los documentos que ya le había dedicado Lucas Alamán. Entonces, yo no encuentro en este biógrafo del poder priista, porque hay que decir, no, me corrijo, porque es de sabios corregirse. Yo no soy sabio, pero sí me corrijo. Él no era priista, era panista. Ahora es prianista, porque ya se dio la mano con los que sí eran priistas, Héctor Aguilar Camín. Esa historia ya se la he contado, pero vea usted nada más cómo estos personajes una y otra vez desde hace muchísimo tiempo se han dado la mano con los poderes conservadores, con la derecha más recalcitrante, para darle una tunda a los héroes que nos dieron patria, que no les gusten, que no coincidan,
pues eso ya forma parte de un criterio personal. Pero que tú trates de inocularle, de inyectarle, de darle un arponazo a la población desde la falsedad de que te presentas como un historiador, pues eso ya es muy pernicioso, eso ya es enfermizo, eso ya es crueldad. Llamarle al cura Hidalgo en estos términos me parece no solamente un despropósito, sino me parece una vileza. Y eso es justamente lo que los tiene muy enojados y muy indignados, mi querido Toño, porque ellos no quisieran que se llevaran a cabo estos festejos. Si por ellos fuera, encenderían una pira y tributarían a Lucas Alamán, a Maximiliano de Habsburgo, a los reyes de Castilla, en fin, estos tipos siempre conservadores, siempre extranjerizantes, eso es lo que anhelarían. Horror de horrores que el presidente López Obrador vaya a conmemorar a los héroes que nos dieron patria, a los héroes y heroínas que nos dieron hoy, el día de hoy, independencia. Y bueno, pues estarán muy enojados porque ellos dijeron, ¿y por qué no invitan a los miembros del sumo poder conservador representado en este preciso instante, diría yo, por el poder judicial tan corrompido y tan cercano a estos personajes? Hablábamos el día de ayer, mi querido Toño, de que el hijo de Medina Mora había escrito una diatriba en Letras Libres, pero no solamente es en Letras Libres, en Nexos, perdón, sino en Letras Libres, en los suplementos culturales de esos medios de comunicación como son Laberinto, como es Confabulario, que tienen unos nombres preciosos porque se deben a obras literarias importantes, pero que están atestados de los mismos personajes que están empeñados en desfigurar la historia. Y bueno, pues aquí me tienes, mi querido Toño. Fue un saludo muy largo, pero pues bueno, no lo quería dejar pasar. No, y que me dejó muy enojado, la verdad, te soy perfectamente honesto, Ricardo, yo no sabía de esto. Te digo, es un Enrique Krause que ha incurrido en una cantidad impresionante de pifias históricas, que como bien mencionas, en todo caso es un plagiario de otro tipo de autores y un empresario editorial, san se acabó, pero que pues desafortunadamente pertenece a esas élites, ha tenido lo que ha tenido debido a su apellido de alto pedorraje, a su familia y etcétera, y situación que sigue perpetuando hasta ahora, ¿no? Su hijo, su junior, él siendo un junior, pero su junior pues tiene también ahí la titularidad de noticiarios acá en los Estados Unidos, y déjame decirte que no es muy talentoso que digamos, muy genial que digamos como para estar al frente de los micrófonos, pero de todos modos ahí está, ¿no? Debido a ese apellido de alto pedorraje. Es Enrique Krause el que maneja en algún momento de sus planteamientos pedorros, infames y sin ningún tipo de sustento, que Venustiano Carranza se habría suicidado. Te lo comentaba ayer, no tuvimos más tiempo para hablar al respecto con profundidad, cuando pierde la vida en este último enfrentamiento, pero, y te digo, sin ningún tipo de fundamento, me parece despreciable y hasta asco da que Krause se atreva a cuestionar qué hubiera pasado si en lugar de grito Hidalgo hubiera convocado a un pacto para después satanizarlo, ¿no? Satanizar el llamado de nuestro padre de la patria a la libertad de los mexicanos. Un hombre que en su época fue incomprendido. Fíjate que los fachos tienden mucho a decir que Hidalgo buscaba la libertad de los criollos nada más, que estaba compenetrado con Fernando VII, en todo caso, que él estaba a favor de Fernando VII, algo que nunca se ha podido comprobar. Cuestionan la verdadera cantata que hubieran hecho ahí para el grito de independencia en Dolores, ¿no? Una y otra vez, pero la realidad es que es un personaje lleno de contrastes y sobre todo muy humano, que en definitiva podría ser considerado nuestro padre de la patria, un hombre que pudo darle fin a la guerra de independencia y fin a los realistas si se hubiera decidido en atacar
la entonces Ciudad de México, ya al llegar ahí por la Marquesa, pero que debido a lo enfermo que ya estaba en lo mental, debido a la guerra, a las injusticias, a las circunstancias terribles a las que se había enfrentado él y su ejército, no se animó a que hubiera algún otro tipo de masacre, pero en la Ciudad de México. Ese es nuestro padre de la patria, un hombre que en su momento denunció a los amantes del dinero, a esos líderes eclesiásticos que les decía que ellos el único Dios que tenían era el dinero, y a quien asesinan de la forma más cobarde, lo excomulgan y lo asesinan en una tortura espantosa de fusilamiento en partes, ¿no? Esa es otra cosa que no se entiende la historia de México. Los realistas le disparan en varias partes de su cuerpo antes de darle el tiro de gracia, ¿no? Pero poco a poco en su ejecución. Y me parece verdaderamente ofensivo que alguien que pertenece a esas élites, que va y de hecho le rinde pleitesía al rey de España, de verdad, es alguien que ha ido a rendirle pleitesía al rey de España, Enrique Krause, llegue y nos ofenda a todos los mexicanos con estos infames planteamientos, digno de una mentada de madre. Cómo me gustaría que estuviera Vicente Serrano aquí, que seguramente le diría: Enrique Krause, chinga tu madre. Y sí, la verdad es que este personaje, en todos tus apuntes tienes razón, mi querido Toño, pues ellos hubieran satanizado de haberse llevado a cabo esta propuesta que en sus delirios y en sus anhelos seniles Enrique Krause propone, que se hicieran pactos, porque ellos están acostumbrados a los pactos, tienen miedo de que el pueblo de México alce la voz. Ellos, si hubiera existido ese pacto, ulteriormente lo hubieran desacreditado. Fíjate que hace rato mi querido amigo también tuyo, Gerardo Villegas, me estaba mandando una imagen donde es como una reunión de personajes ahí, pues bastante extraños. Raúl Trejo del Arbre, por un lado. Por otra parte, Rafael Pérez Gay, de Nexos. Y por otro lado, Fernando García Ramírez, el subdirector del Pasquín Letras Libres, y entonces entre ellos están hablando